Hola, mi nombre es María Edith López Hernández, soy abogada, soy feminista y soy afromexicana. Actualmente me desempeño como consultora internacional en temas de género y derechos humanos. Eso me ha llevado a trabajar con países como Argentina, Chile, Guatemala, Colombia, en temas que van relacionados con investigaciones de delitos cometidos por razones de género en contra de mujeres, así como la incorporación de la perspectiva de género en los procesos judiciales. De igual forma, fui parte del equipo jurídico que litigó el caso González y otras Campo Algodonero, y actualmente me encuentro desarrollando diversas consultorías con organismos y autoridades federales y estatales, tales como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, así como con el Poder Judicial del Estado de México. En la sesión de hoy vamos a estar platicando sobre la violencia contra las mujeres, cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias, y también vamos a hablar de algunos de los estándares internacionales más importantes que se aplican cuando hablamos de violencia en contra de las mujeres. Cuando digo mujeres, evidentemente me estoy refiriendo a mujeres, niñas y adolescentes. Los objetivos de esta plática es conocer las causas y consecuencias de las mujeres, incluyendo pues el origen, ¿no? ¿Cuál es el origen? De dónde viene esta violencia, así como modelos de análisis que se han desarrollado desde la parte teórica para comprender esta violencia. De igual forma vamos a analizar de dónde se encuentran, en qué instrumentos internacionales se encuentran plasmados los principales estándares y mecanismos que se aplican a los temas de violencia de género. Como sabemos, la violencia de género es una problemática que afecta a todas las mujeres sin importar la cultura, el lugar y sin importar tampoco el país. Y se mantiene como una problemática universal que ha estado a lo largo pues, de toda nuestra historia. Para poder hablar de la violencia en contra de las mujeres, pues tenemos que implementar enfoques multidisciplinarios para poder comprender y abordar esta violencia. Por eso debemos de partir que la violencia en contra de las mujeres, su origen tiene factores múltiples, no hay un solo origen, no hay una sola causa. Lo que también tenemos que tomar en cuenta y nunca perder de vista es que esta violencia afecta a las mujeres de todas las edades, no importa si se trata de niñas, no importa si se trata de mujeres adultas, no importa en este caso la edad. Y además no hay una sola forma de manifestación de la violencia. Hay diversas formas en que se manifiesta esta violencia. Ocurre también en todos los contextos. Normalmente siempre que pensamos en violencia en contra de las mujeres, nuestro conocimiento nos lleva a pensar en la violencia que sucede adentro de los hogares, pero la violencia de las mujeres se da en todos los espacios, tanto públicos como privados. También otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos hablando de las causas son los factores que van a moldear la experiencia de las mujeres que viven o sufren violencia. En primer lugar, la condición económica, pues es uno de los factores que va a hacer que la violencia se viva de diferente forma. ¿Por qué? Pues porque va a tener una mujer mayores recursos, mayores apoyos, cuando tiene una postura económica mejor. Esto no quiere decir, obviamente, como ya dije hace rato, que no afecte la violencia a las mujeres con un estatus económico más alto. Sin embargo, cuando hay una postura económica que es inferior o que estamos hablando de pobreza y pobreza extrema, por supuesto que la violencia se va a vivir de otra manera a las mujeres que lo afecten. Luego la raza, y que ahora ya no utilizamos mucho la raza, pero en los tratados internacionales se sigue hablando de la raza como un factor de discriminación, pero estamos hablando del origen étnico, la nacionalidad, el color de piel. Pues todas estas situaciones o estos factores van a intensificar la forma en que viven la violencia y la discriminación las mujeres. No va a ser lo mismo la violencia que pueda vivir una mujer indígena, una mujer afromexicana, a una mujer
mujer blanca. Y entonces, pues son estos los factores que siempre que estamos analizando temas de violencia en contra de las mujeres, tenemos que tener en cuenta. Por supuesto, la clase social, que tiene un poco que ver con la condición económica. La clase social va a afectar nuevamente pues el acceso a los servicios, el acceso a las oportunidades. La edad, como ya lo dijimos, la edad hace que se viva la discriminación de forma y la violencia de forma distinta. No es lo mismo una violencia que pueda vivir una mujer recién nacida, una bebé, a una mujer que pueda o que tenga cierto nivel de independencia y movilidad. Hablemos, por ejemplo, adolescentes, o la violencia que pueda vivir una mujer mayor, pensemos en una mujer de 80 años. Y por supuesto que estos grupos etarios van a tener que ser analizados para también entender los factores que hacen que se intensifique este tipo de violencia. Otro de los factores, por supuesto, es la identidad y la orientación de género, y esto va a aumentar la vulnerabilidad. Muchas veces hemos visto los casos de violencia en contra de mujeres lesbianas, en contra de mujeres transexuales o hombres transexuales, y esto hace que existan muchos prejuicios acerca de quiénes son estas personas, porque efectivamente están rompiendo con la norma que nos dice cómo deben de ser las mujeres, cómo deben de ser los hombres, y entonces, bueno, vamos a encontrar que existe un tipo de violencia y que va a tener como origen, o el factor que la va a detonar, pues va a ser la orientación o la identidad de género. También la discapacidad es otro de los factores que tenemos que estar analizando cuando vemos casos de violencia, porque pues precisamente las personas, y en este caso las mujeres con discapacidad, pues van a tener a veces limitadas sus opciones de protección, de acceso a servicios de atención o acceso a la justicia, y sobre todo pues cuando tenemos a mujeres que tienen alguna discapacidad que tiene que ver con la movilidad, pues ni siquiera van a poder escapar cuando están frente a un acto de violencia. La nacionalidad y la religión pues son otro de los factores. Hemos visto también casos de mujeres migrantes, lo que tienen que ver vivir las mujeres migrantes cuando están cruzando por los diferentes países para llegar al destino de su migración. Pensemos en las mujeres hondureñas, en las mujeres venezolanas que están intentando migrar hacia los Estados Unidos, pues toda esta violencia que vive se ve intensificada precisamente por su origen nacional y a veces hasta la religión. Y finalmente la cultura, ¿no? Cuando vemos creencias, y la religión también, ¿no? Vemos creencias y aspectos culturales, pues estos también van a afectar cómo viven las mujeres o cómo se intensifica la violencia que viven las mujeres. Además de estos factores que tenemos que tener siempre en la mente, siempre tenemos que preguntarnos quién es la mujer que está sufriendo violencia, cuál es su edad, si tiene alguna discapacidad, cuál es su clase social, cuál es su condición económica, cuál es su nacionalidad. Pues también hay otros factores que no dependen de las características o las situaciones específicas de las mujeres y que van a depender, por ejemplo, de factores externos, por ejemplo, el desplazamiento forzado, los conflictos armados, los desastres naturales, las emergencias humanitarias, la migración. Son otros de los factores, la delincuencia organizada, pues son otros de los factores que tenemos que tener en mente para poder analizar en dónde ocurre esa violencia, cuál es el contexto en donde se inserta esa violencia que está viviendo la mujer que estamos analizando. Y claro, pues así como nos preguntamos cuáles son los factores que van a agravar la violencia, ahorita vamos a ver cuáles son las causas, pues también nos estamos preguntando por qué necesitamos atender la violencia, por qué necesitamos erradicarla, que es como el concepto aspiracional a donde todos los países queremos llegar, ¿no? Que no exista violencia, ninguna forma de violencia, ningún tipo de violencia en contra de las mujeres.
pues erradicar la violencia evidentemente pues va a beneficiar pues no solo a un gobierno en particular, no solo a una mujer en particular, sino a toda la humanidad. Y por eso pues todos los países han acordado crear tratados internacionales en donde se obligan y dicen, sí, yo voy no solo a prevenir, a atender, sino voy a hacer todo lo posible por erradicar la violencia contra las mujeres. Es decir, que hay una obligación internacional en donde los estados que son parte, entre estos México, están de acuerdo con que van a ejercer una serie de acciones, mecanismos, políticas públicas para lograr este objetivo. Por otro lado, pues es importante abordarlo no solo como una obligación, sino como un compromiso político. Esto implica que en la mente de las personas que gobiernan, en este caso nuestro país, pues la violencia es un tema importante, predominante en la agenda, y por eso es importante que cuando estamos hablando de qué importancia, qué jerarquía tiene atender la violencia contra las mujeres, pues se encuentre también en el discurso político de nuestras autoridades. No solo los 8 de marzo es importante que aparezca o en noviembre, ¿no? Sino que es importante que a lo largo de todas las acciones el tema de eliminar la violencia sea un tema y un compromiso ético y político. Y finalmente, pues la violencia no es inevitable. La violencia, por supuesto, no es natural al ser humano, y por supuesto que puede ser eliminada por voluntad política con los recursos adecuados. Entonces, por eso es importante, cuando estamos hablando de violencia, tener en cuenta que esto no es un hecho inevitable, es algo que se puede erradicar siempre y cuando pues esté en la agenda, tenga un compromiso político y se quiera cumplir con los tratados internacionales. Pensemos un poco en cuáles son las causas de la violencia. Y por supuesto, ustedes habrán escuchado pues del patriarcado, ¿no? Y las relaciones de dominación y subordinación. El patriarcado, sabemos, es algo que existe actualmente, en donde está inserto nuestra cultura, nuestra historia, nuestras políticas. Y esto ha estado a lo largo de la historia de la humanidad y ha variado según los contextos políticos, culturales, las regiones, pero actualmente todo el mundo está inserto en un sistema patriarcal. Y esto quiere decir que este sistema patriarcal, que está pensado precisamente en la dominación masculina, pues también está interconectado, no está solito el sistema patriarcal, está interconectado con otros sistemas de opresión, de exclusión, de subordinación, como puede ser la raza, la discriminación en razón de la raza, de la nacionalidad. Hay toda una serie de sistemas de exclusión y subordinación que nos va a hacer que el patriarcado pues sea una estructura social, cultural y política que se nutre de otros sistemas de opresión y subordinación. Asimismo, pues también vamos a tener que analizar que cosas como el colonialismo y el poscolonialismo son elementos que también van a nutrir y fortalecer pues las causas o los orígenes de la violencia en contra de las mujeres, ¿no? Y finalmente, pues las condiciones económicas que imperan en este mundo, pues son elementos que tienen que analizarse cuando hablamos del patriarcado y todo este sistema que lo nutre. Así como el patriarcado es origen de la violencia en contra de las mujeres, pues la cultura también va a nutrir estos orígenes, es lo que nos puede responder por qué existe la violencia contra las mujeres. Y claro, la cultura, al ser un producto de la humanidad, pues va a estar nutrido por valores, por prácticas, por relaciones de poder que se dan en la vida cotidiana de las personas y de las comunidades. El comportamiento social de las personas pues va a ser lo que hoy en día consideramos como adecuado, como una práctica cultural adecuada, tal vez en las generaciones futuras no lo va a hacer. Pensemos cómo hace
ya tal vez 60, 70 años, estamos hablando del siglo pasado, pues las mujeres para poder trabajar tenían que presentar la autorización del padre o del marido, ¿no? Entonces eso en ese momento era una práctica cultural aceptada, ¿no? Entonces la cultura es como también va a estar una de las causas o los orígenes de la violencia, y por supuesto hay una relación entre la cultura y la violencia, y se va a dar cuando la estemos analizando. También tenemos que estar analizando el contexto histórico y geográfico concreto de dónde está ocurriendo, porque la cultura, como al ser producto de la humanidad, pues va a ser cambiante. Va a cambiar, van a cambiar los discursos, van a cambiar los procesos sociales, van a cambiar los procesos económicos, los procesos políticos, y no van a ser iguales, y entonces eso también va a influir en las causas de la violencia. Por supuesto, las desigualdades económicas que existen actualmente entre hombres y mujeres, pues van a ser un factor causal de la violencia en contra de las mujeres. Encontrar los niveles económicos, sobre todo cuando analizamos los niveles económicos de hombres y mujeres en un país, pues nos vamos a dar cuenta que entre las personas más pobres, las mujeres siguen siendo las más pobres, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces la forma, las cosas, las actividades que hacen las mujeres o están mal pagadas, o son actividades de servicio, o están al servicio de cuidados de otras personas y no son remuneradas. Por eso las desigualdades económicas son también origen y causa de la violencia. Lo que les decía, la falta de independencia económica, y seguramente cuando analizan casos de violencia en el ámbito familiar se dan cuenta que uno de los factores que puede ser determinante que una mujer denuncie o no denuncie, que perdone o no perdone, que regrese o no regrese, es la dependencia económica. Por eso la desigualdad económica es uno de los elementos que tendremos que estar analizando y preguntándonos cuando estamos viendo las causas y los orígenes de la violencia. Por supuesto, la forma en que nos han educado cómo resolver los conflictos. Como hemos visto, no solo a madres y padres, sino en general, en escuelas, en todos lados, ¿no? Es parte de nuestra cultura, cómo resolvemos los conflictos. Y entonces va a haber una aceptación social y política de utilizar la violencia como un medio de resolución de conflictos. Pensemos en las guerras actualmente, ¿no? Entonces, pues eso, existe culturalmente, políticamente, un aval para utilizar la violencia para resolver cualquier conflicto. Si lo existe y hay ese aval cultural, social y político, por supuesto que las personas en nuestro entorno privado pues vamos a utilizar la violencia y difícilmente nos lo vamos a cuestionar como una forma de resolución. Podrán decir, no, bueno, ya hay mucho mayor información, pero las personas seguimos utilizando la violencia para resolver conflictos, para hacer valer nuestras opiniones, etc. Entonces, esa es también una de las situaciones que nos va a llevar a ver los orígenes o causas de la violencia. Por supuesto, la doctrina de la privacidad, ¿no? Lo que pasa en casa se queda en casa, nadie se mete. Hace 2 décadas tal vez, todavía era muy difícil convencer a la fuerza policial de que interviniera, ¿no? Porque decían, no, se está pasando un delito ahora, pero es adentro de una casa, pues no puedo entrar porque es propiedad privada, ¿no? Entonces, pues esta idea de respeto de la privacidad de los hogares, que incluso se planteó en normas jurídicas, pues por supuesto va a tener como consecuencia la impunidad, ¿no? Esta idea de que no puedo intervenir, que lo que pasa entre 2 personas adentro de su hogar no es un delito o está bien, pues también va a ser una de las causas. A veces las mujeres no encuentran apoyos o no encuentran la información porque en su mismo entorno familiar o social dicen, es que eso es algo privado, es algo que se tiene que resolver. Insisto, van a decir o van a pensar, no, ya no estamos en esa situación. Pero sí, seguimos estando en esa situación en donde las mujeres son aconsejadas por sus propios familiares o sus propias amistades o su círculo social
pues que lo intente resolver de otra forma, que no acuda a las autoridades. Y entonces, pues todo esto es la doctrina sobre la privacidad, y eso es una de las causas. Y finalmente, la inacción de los estados. Tenemos muy poco con leyes específicas en este país. Estamos hablando 2007, la primera ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Es menos de 20 años en donde el Estado pues manifiesta a través de una norma pues que van a existir una serie de instituciones y de obligaciones pues para generar políticas y acciones para prevenir, atender, sancionar y reparar la violencia en contra de las mujeres. Antes del 2007, pues existía de forma aislada alguna norma aquí, el acoso como un delito, la violencia familiar no tan como un delito, y entonces tenemos muy poco. Quiere decir que pues a lo largo de nuestra historia ha habido más inacción de las autoridades, y por supuesto que tiene que haber un proceso de conocimiento, de adquisición de herramientas, de expertise para que las autoridades puedan aplicar estas normas y sepan cómo aplicarlas. Ahora tenemos un marco normativo, pero las principales quejas es o que no se aplica, o que no se aplica correctamente, o que las personas no están capacitadas. Y por supuesto que esta inacción nos lleva a procesos de mala atención, de cero acciones de prevención o acciones de prevención que pueden recaer la responsabilidad en las propias ciudadanas, ¿no? No salgas de casa, no, si sales en la noche, pues avísale a media humanidad con quién estás, y que va más allá de realmente acciones públicas de prevención hechas por el propio Estado. Por supuesto que esta inacción del Estado pues va a tener como resultado procesos de impunidad y procesos de falta de acceso a la justicia, y que también van a ser el origen de la violencia. Bueno, a grandes rasgos hemos visto como algunos de los factores que van a hacer que la violencia se viva de forma distinta dependiendo de la mujer que la está viviendo, algunas de las consecuencias y de los orígenes, y luego pues a lo largo de estos años pues hemos intentado analizar la violencia desde diversos elementos, desde diversas miradas. Primero que si era una enfermedad, y entonces pues está el modelo psiquiátrico, ¿no? Esto de que la violencia eran alteraciones o trastornos mentales, y entonces pues había que analizar a las personas agresoras desde una mirada psiquiátrica. También pues el modelo psicológico, ¿no? Cuáles son como las características psicológicas de las personas que ejercen violencia o que viven violencia, cuáles son sus historias familiares, sus historias personales. También lo hemos empezado o lo hemos visto o tratado de ver desde un modelo sistemático o sistémico, cómo la violencia es un producto de las múltiples interacciones que hay en las relaciones familiares, en las relaciones comunitarias, y así va creciendo el modelo. También el modelo sociológico, ¿no? Que es un producto de una serie de interacciones sociales, la pobreza, el alcoholismo, la drogadicción, ¿no? Hemos intentado explicar por qué existe la violencia también aplicando la sociología. Actualmente pues no hay un consenso que explique por sí misma las conductas violentas, pero el modelo que más se ha utilizado, sobre todo tratándose de violencia en relaciones de pareja, pues es el modelo ecológico integrado. Esta es una propuesta realizada por Lori Hayes, es un modelo de 1998, intenta precisamente desde una parte teórica y explicativa, pues abordar qué es la violencia que viven las mujeres en las relaciones de pareja, y pues nos va a decir este modelo pues que hay diversos factores tanto personales, situacionales y socioculturales que van a influir en la violencia. Este modelo, que es un modelo, insisto, teórico explicativo, es de los más reconocidos y más utilizados por organismos internacionales como la OMS, la UNIFEM, y nos ha servido precisamente pues para poder ir analizando nivel por nivel
cómo hay una serie de factores que van a influir, no solo un factor, no solo los antecedentes, no solo los problemas mentales, no solo el alcoholismo, no solo la drogadicción, sino que hay una serie de diversos factores que van a influir y que nos van a ayudar a explicar por qué está surgiendo la violencia. Insisto, este es un modelo que se aplica a relaciones de pareja. Bueno, pues el primer nivel, que también se llama microsocial o individual, pues ahí lo que va a hacer, como su nombre lo dice, es analizar a las personas, en este caso a la pareja en particular, y va a decir, bueno, pues cuáles son las relaciones familiares, la historia de esa persona, cuál es la edad, cuál es el sexo, cuál es el nivel educativo, como se va a centrar en las personas para decir, bueno, quiénes son las personas que están insertas en esta relación y que es una situación de violencia tanto de la víctima como de la persona agresora. Pero además estas personas pues no solo se insertan en lo individual, en sus casas y ahí se quedan, sino que además están en un segundo nivel que es el contexto comunitario y que el nivel se llama mesosocial. Y aquí lo que va a analizar es cómo esta violencia que hay en esta pareja pues se inserta en un contexto comunitario, cuál es el barrio, cuál es el lugar, cuál es el entorno que se está dando, ¿no? Pensemos un poco cuando decimos, es violencia familiar, pero resulta que a lo mejor es violencia familiar en una de las personas se dedica, por decirlo de una forma, está involucrada en un aspecto de delincuencia organizada. No podríamos dejar de lado o dejar de estar viendo que ese factor también va a explicar la violencia que está viviendo la mujer, cuáles van a ser las consecuencias e incluso poder analizar los mecanismos de protección, porque no solo va a ser, oiga, pues una medida de protección, una orden de protección y que el agresor se salga de la casa, ¿no? Porque el nivel de riesgo por ser integrante de una organización delictiva pues va a ser muchísimo más alto, y por eso de ahí la importancia de solo no enfocarnos en quiénes son las personas que están en este caso insertas en esa relación, sino también analizar el contexto comunitario en donde se inserta esa relación. Por supuesto, lo siguiente que tenemos que analizar es el tercer nivel, que es la macrosocial y que habla de la estructura de la sociedad. Eso nos lleva a ir a un contexto muchísimo más amplio, ¿no? Podemos que analizar pues cuáles son las instituciones que podrían ayudar, también ver si es un estado, por ejemplo, que está con mucha delincuencia organizada o que hay corrupción. Se analiza precisamente cómo ese estado o ese lugar que estamos analizando, más allá del entorno comunitario, cómo eso es parte también de la estructura que va a favorecer o facilitar o incluso impedir o obstaculizar si se accede a la atención, a la protección, a la justicia. Y entonces por eso hay que ver la estructura de la sociedad, ¿no? Entonces estamos en el tercer nivel. Luego, y finalmente es el cuarto y último nivel, que le llama cronosistema, y ahí lo que está hablando es el momento histórico. Esta pareja de esta comunidad, en esta sociedad, en este momento histórico. ¿Qué significa ser novia de una persona que está señalada como parte de una organización delictiva, vivir con ella en un lugar como Ecatepec, en un momento como ahora, ¿no? Entonces, así es como este modelo teórico explicativo va analizando toda la situación. Insisto, la importancia de ir más allá de Edith es víctima de violencia porque le pega a su pareja. Edith es víctima de violencia, y qué sucede más allá de esta situación. Por eso siempre decimos que no se tratan de casos aislados, sino que son casos que forman parte de una estructura y un sistema histórico, político y cultural que permite y avala la violencia que viven las mujeres. Ahora que hemos analizado el origen y las causas de la violencia, pues tenemos que hablar también de las consecuencias. A grandes rasgos, pues ser víctima de violencia pues tiene consecuencias
en la parte física, en las partes psíquicas y de comportamiento, en la parte de la salud reproductiva y sexual, físicas, pues evidentemente lesiones, fracturas, moretones, etcétera, ¿no? También en la parte reproductiva, pues podemos tener trastornos del aparato genital, esterilidad, disfunción sexual, complicaciones en el embarazo, aborto espontáneo, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, psíquicas y del comportamiento, pues abuso del alcohol y las drogas. Estoy hablando de las víctimas, ¿eh? Y esto es importante porque a veces nos encontramos con víctimas que pudieran ser adictas al alcohol y las drogas, y luego inmediatamente las calificamos como malas víctimas sin reflexionar que a lo mejor esa adicción está en este contexto de una consecuencia, ¿no? Entonces inmediatamente decimos, esta es una víctima más o menos cuestionable o no tan buena o no tan ideal, pues porque es adicta, ¿no? La depresión, la ansiedad, fobias, por supuesto nos vamos a encontrar con víctimas muy enojadas, ¿no? Y eso también, desmontar este mito, esta idea de las víctimas ideales. Las víctimas son mujeres que sufren violencia, pero que siguen siendo personas y que la historia que las rodea pues va a formar también mucho de cómo van a afrontar o cómo van a vivir las consecuencias de la violencia que están viviendo o que vivieron. Y por supuesto, pues vamos a tener consecuencias mortales. Pensemos en el feminicidio, que es el más claro, pero también está el suicidio inducido, la mortalidad materna y pues enfermedades, mortalidades relacionadas con enfermedades o golpes. Cuando hablamos de los estándares internacionales, estamos entrando a la parte final. Por supuesto que ustedes lo saben, los estándares internacionales pues los vamos a encontrar en tratados internacionales, en declaraciones, en resoluciones, en otros instrumentos jurídicos. Las más importantes que también ya conocen pues es la Declaración sobre Eliminación de la Discriminación contra la Violencia, de la discriminación contra la mujer de Naciones Unidas de 1967, pero también la Convención para eliminar toda forma de discriminación en contra de la mujer de CEDAW y también obviamente la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que también conocemos como Belém do Pará. Vamos a encontrar otros instrumentos, objetivos del desarrollo, el Convenio de Estambul, una serie de instrumentos, pero los principales, por supuesto, que vamos a tener, pues son las dos convenciones, tanto la CEDAW como la Belém do Pará. Y a su vez vamos a saber, necesitamos saber que existen mecanismos que se encargan de supervisar el cumplimiento de estos tratados, como es el Comité para Eliminar la Discriminación en contra de la Mujer, el COCEDAW, y el mecanismo de seguimiento de la Convención Belém do Pará, MECEPC. Estos dos mecanismos sacan opiniones o recomendaciones generales que también van a tener una serie de estándares. Cuando pensamos, no vamos a analizar en los tratados internacionales porque están a su disposición, los pueden leer y consultar en cualquier lado, pero sí es importante que cuando hagan este análisis lo vean desde la mirada de que existen ahí obligaciones que son un estándar de cumplimiento. Pensemos, por ejemplo, en la debida diligencia, ¿no? Este estándar, que no solo se aplica a los casos de violencia en contra de las mujeres, sino es un estándar que se aplica a todas las obligaciones de los derechos humanos, nos dice que existe la obligación de prevenir, investigar y sancionar los actos que violentan derechos humanos, pero cuando se trata de mujeres, tanto que pueden violentar sus derechos y que pueden ser cometidos tanto por el Estado como por personas particulares, pues hay una debida diligencia reforzada que obliga a las autoridades a realizar de forma más acelerada, más inmediata, la serie de obligaciones que se tienen que hacer pues, para prevenir, investigar, sancionar y erradicar o reparar estos actos de violencia. Luego está el tema de la igualdad y la no discriminación.
ocasiones es un estándar y que a su vez es un principio y a su vez es un derecho, bueno, pues nos dice que cada vez que estamos hablando de acceso a derechos, pensemos el acceso a la justicia, pues tenemos que aplicar este estándar, que el trato, el acceso a la justicia sea en condiciones de igualdad y no discriminación, entendiendo pues que no puede haber una distinción, exclusión o restricción pues basada en el género o el sexo, en este caso de la mujer. Por supuesto, el que mejor conocemos es el derecho a una vida libre de violencia, pues sí, es el derecho y también ese es un estándar. Y entonces, cuando estamos analizando este derecho, sin duda la Convención Belém do Pará es uno de los referentes. Los artículos 7 y 8 vienen una serie de acciones que nos dicen cómo tenemos que garantizar ese derecho, acciones generales y acciones específicas. Por supuesto, sin duda el acceso a la justicia con la debida diligencia, con el principio de igualdad y no discriminación, pues hace que el acceso a la justicia sea efectivo y que lo ideal es que siempre se obtenga una reparación integral del daño cuando estamos hablando de acceso a la justicia. Sin duda, uno de los grandes retos que tenemos actualmente no solo son los procesos de acceso a la justicia, los procesos judiciales de acceso a la justicia con perspectiva de género, más allá de invocar la Belém do Pará o más allá de establecer una serie de criterios, cómo estamos integrando la perspectiva de género a la valoración probatoria, cómo estamos integrando la perspectiva de género a la reparación del daño. Sin duda, la reparación del daño es uno de los temas más importantes y relevantes que enfrentan actualmente los poderes judiciales, y de ahí la importancia de que siempre se acudan a los estándares internacionales, pues para saber más o menos cuáles son los criterios o lineamientos que se tienen que seguir, pues en general, para garantizar el derecho a una vida libre de violencia. Pues de mi parte sería todo. Hemos platicado a lo largo de esta sesión sobre la causa, los orígenes, las consecuencias, así como de los principales estándares, los más básicos, no quiere decir que los hayamos visto todos. Yo les recomendaría, por supuesto, que siempre estén como verificando y analizando las resoluciones de la Suprema, pero también de la Corte Interamericana, porque pues ahí también se plasman estándares internacionales muy relevantes. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias.